de Dios para que Él sea el que nos ayuda a nosotros a recibir esos aportes, a tomar lo bueno, a poder extraer de pronto de pronto algo que estemos necesitando y que nos quiera hacer saber Dios por medio de este espacio, nos quiera enseñar a esas personas que van a participar. Entonces vamos a iniciar una oración. No sé si en alguna de las fundaciones alguna persona quiere iniciar con una oración. ¿Yo puedo, Felipe? Sí, sí, señora. ¿Felipe? Sí, señora, Karine. Ok, ok. Amado Dios, te saludamos en este día, una vez más, poniendo este momento en tus manos, agradeciendo tu presencia en cada segundo de nuestra vida. Tú eres lo más importante que tenemos siempre. Estás con nosotros día y noche, cada segundo. Aun cuando nos podamos sentir solos humanamente, jamás lo estamos porque tú estás escuchando nuestros pensamientos, respondiendo nuestras peticiones. Queremos en esta mañana poner este espacio, este momento, para que seas tú hablando directamente a cada uno, en cada una de las inquietudes que hayamos podido tener en el transcurso del día o de la semana. Padre Santo, direcciona a cada persona que hable en este día para que sea bendición a cada familia representada en cada persona, en cada muchacho, en cada chica, para que seas tú llevando paz, esperanza, consuelo a cada corazón, a cada mente inquieta, a cada persona que con rebeldía o sin entendimiento esté aún resistiéndose a todo este proceso que no es más sino parte del amor que tú nos das. Yo, Señor, creo en ti, espero en ti y confío en ti. Y sé que realmente me amas, me has amado siempre, desde el inicio de mi creación hasta el último instante en que yo abandono esta tierra. Sé que siempre estás conmigo y sé que siempre estás con los que amo. Te doy gracias y pongo este instante en tus manos. Bendice a cada persona que va a escuchar, a cada persona que va a participar. Dales guía a cada uno de los líderes, a cada uno de los pastores y directores de las fundaciones, a cada persona que tú le hayas dado autoridad. Dales la sabiduría, la iluminación para que guíen completamente bien de acuerdo a tu parecer y a tus principios. Eres tú, Señor, quien tiene la última palabra en la vida de cada persona. Te ponemos este espacio en tus manos y una vez más, gracias por estar siempre con nosotros. Amén. Amén. Denme un momentico, por favor.
Listo, ya qué pena, sino que el apóstol me estaba hablando, pero ya vamos a entrar en el tema. Estábamos hablando del tema de síndrome el síndrome de abstinencia en la rehabilitación. Y, y hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Pero entonces, pues para recordar que en ese síndrome se ven muchas cosas que surgen de los pensamientos, cuando a veces pensamos digamos que es necesario para nosotros algo, hay algo en nosotros que empieza a defender eso y que empieza a oponerse a las demás cosas, empieza a cerrarse a, a la enseñanza, empieza a cerrarse al proceso, empieza a cerrarse a las responsabilidades que nosotros tenemos y, y que eso nos puede llevar a nosotros a tomar decisiones por medio de esa abstinencia que estamos sintiendo y podemos convertir el que nos haga falta algo, lo podemos llegar a convertir en un síndrome. Podemos llegar a convertir como en que la enfermedad se pueda manifestar o se pueda, digamos, pueda hacerse mayor. Entonces, pues en ese tema veo muchos aportes para recordarles a las familias, a las personas que están conectadas, que las grabaciones quedan en YouTube, quedan ahí para poder seguir viendo y para poder refrescar todos esos conceptos que daban, que yo creo que son tan importantes, no solamente para el proceso de ahí de una fundación, sino también un proceso familiar, un proceso en cualquier situación, porque yo creo que en cada persona se ven reflejadas a veces como esas necesidades o como que a veces a la persona algo le pide cosas que no necesita. La persona a veces puede ser compulsiva por algo que no necesita. Entonces, esas cosas son para todos los roles y las posiciones en las que las personas puedan estar, de, de tener conciencia de qué es lo que se necesita y diferenciarlo de lo que a veces uno quiere. Porque a veces eso que uno quiere llega, llega pidiendo un espacio, digamos que buscando su lugar y a veces eso le quiere quitar el lugar a lo que es necesario y a lo que de verdad nos va a ser de provecho a nosotros. Entonces, en el tema del día de hoy, vamos a ver la integridad en los procesos de rehabilitación y restauración. La integridad en los procesos de rehabilitación y de restauración. Entonces, pues yo quisiera como que alguien me diera una idea de qué entiende por integridad. Algunas de las personas que están ahí conectadas. Qué se entiende por integridad en el proceso de restauración y de rehabilitación? Siempre, Felipe, buenos días para todos. Hay un ejemplo que por ahí lo he mencionado en algunas ocasiones. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Y siempre se hace, ¿cómo diría yo? Un paralelo entre honestidad e integridad. Hay personas que aprenden a ser honestas, pero no aprenden a ser íntegros. Íntegros es encontrar el balance, diría yo, entre todo la capacidad que tiene un ser,
tanto en su cuerpo, como en su alma, como en su espíritu. ¿Alguien alguna vez lo sorprendieron? Bueno, se enredó en una situación y se le presentó un caso donde él se encontró un dinero, digámoslo así. Se encontró un dinero y lo primero que él pensó fue tal vez en la enseñanza que le había dado su padre a ser honesto. Y era preocupado por devolver el dinero, y le decían, pero ¿por qué si no encontrás al dueño? Y no, es que mi padre me enseñó a ser honesto. Pero tenía otra clase de situaciones en su vida y a la persona que tenía que devolverle el dinero él había tenido algún tipo de relación con la esposa de esta persona. Y apenas vio que era en esa casa donde él había tenido esta situación, él no quiso acercarse, más él estaba interesado en entregar el dinero. Pero le preguntaban que si ya había descubierto el lugar donde tenía que devolver el dinero, ¿por qué no se acercaba ahí? Y dijo, no, yo no puedo acercarme a esa casa y no puedo acercarme a esa casa, pero no dices pues que querés devolver el dinero, sí, porque yo soy honesto, mas no soy íntegro. Es una diferencia que hay. Había aprendido honestidad. Tal vez no toma lo que no era suyo, pero no entendía el concepto de integridad porque tenía enredos en su vida. O sea, para llegar a ser íntegros hay que caminar en una serie de actitudes positivas y ir aprendiendo cada día más y ir buscando el crecimiento como verdaderamente tiene que ser. Entonces, la integridad creo que es podría decirse una de las cúspides en cualquier etapa del ser humano donde aprende a cambiar todo lo que estorba a Dios, todo lo que estorba en su vida, todo lo que incomoda y causa trauma a los demás. Y casi que está llegando a ese punto donde está encontrando la verdadera sabiduría. Y recordemos que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el principio. O sea que esa integridad sería como los cimientos para encontrar ese temor y poder empezar a caminar en la verdadera sabiduría del Señor. Diría yo, Felipe. Gracias, pastor. ¿De pronto alguien más tiene como una idea de lo que es integridad? Bueno, para mí integridad viene es como digamos como de que tenga una función completa cada parte que integra el ser de uno, que cada parte que hace, que conforma la vida de la persona esté completa, ¿sí? Digamos que no puede haber una integridad en un conjunto de cosas donde hay alguna que esté incompleta, donde haya alguna que no se trabaje, o donde haya, digamos que no hay una integridad en un equipo de fútbol, si digamos que una persona no está no está, digamos, conectada con el resto de las cosas. Un ejemplo. Entonces, para mí la integridad es como que esté completamente en actividad cada parte que conforma la vida de uno. Y yo creo que si cada parte en lo que es la persona empieza a funcionar y empieza a ser trabajada, yo creo que se empieza a conocer más la persona y empieza a, a caer en cuenta que tiene muchas cosas por las cuales trabajar. O sea que se hace enseñable o se hace una persona que se deja orientar y y que tiene presente
que necesita de la ayuda, porque prácticamente podemos tener quien nos enseñe integridad o quien nos enseñe en algún área. En algún área cada persona nos puede enseñar algo distinto, nos puede enseñar a crecer de alguna manera. Y la integridad yo creo que es recoger todo lo que sea bueno para nosotros, lo que nos beneficie y lo que nos sume al proceso de nosotros para poder rehabilitar esas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Si yo miro con integridad a las demás personas, yo creo que le puedo extraer cosas buenas a las personas y yo poder yo digamos que automáticamente empezar a estar en un entorno donde tengo algo que extraerle de bueno a las cosas así no sean perfectas. Así todo lo que yo vea no sea para mi ayuda, voy a defender el que algo tiene que tener bueno para enseñarme. Sí, así sea cuando nosotros nos alejamos de algo bueno estamos aprendiendo ahí, porque nos están enseñando a alejarnos de eso también. Cuando algo no nos gusta, yo creo que algo nos está llevando, o cuando algo no nos conviene, algo nos está llevando a aprender algo bueno ahí, que es también apartarnos de eso, como estaban hablando en la escuela pasada, nos están enseñando de pronto a decir no, porque nosotros no vamos a aprender a decir no cuando le estamos diciendo no a lo que nos conviene, a lo que le está sumando a la restauración. Porque uno cómo le va a poder decir que no a lo que le va a servir. Ahí prácticamente no está aprendiendo, pero ese decir no se puede aprender con otro tipo de cosas. Y mientras yo sepa que eso me está ayudando a mí, pero entonces no se puede, digamos que no debemos pensar que porque le tenemos que decir no a algo, entonces todo lo que nos está pasando es malo. A veces en las mismas cosas que se nos presentan como dificultades, ahí es donde nosotros tenemos también que trabajar la integridad. Ahí es donde nosotros también podemos desarrollar cada área que conforma o que integra el ser de uno. Porque yo creo que el ser de uno no se limita a las cosas de la apariencia, a las cosas superficiales, sino que esa integridad va mucho más allá. Y esa integridad lo que está pidiendo esa integridad es que sean notadas cosas que a veces no se tienen en cuenta. Entonces es como mi aporte sobre qué pienso yo que es la integridad y cómo se relaciona con el proceso que yo creo que está lleno de situaciones que van a ser positivas y que van a ser otras negativas, pero que hasta las negativas me pueden enseñar a mí a evitar cosas más adelante que no me convienen a mí. ¿Se el apóstol levantó la mano? Buenos días para todos. Un saludo muy especial para las familias, directores, residentes, directores y personas que nos acompañan en este espacio de la Escuela de Sabios. Desde luego que terminamos un tema que fue muy importante, como el síndrome de la abstinencia. Para mí tiene un alto porcentaje ese tema. Y ahorita pues se inicia con un tema también muy importante, que es la integridad en los procesos de rehabilitación y de restauración. O sea, yo creo que uno de los vacíos, uno de las áreas a transformar, a mejorar o a sanar, es todo lo que tiene que ver con la integridad. O sea, la idea es que todos los procesos educativos, de transformación, de salud mental, espirituales, de aprendizaje, de formación, pues buscan
personas integrales. Y creo que hay un déficit, pero sustancial, o sea, sustancial, enorme, enorme de integridad. O sea, hay carencia, hay falencia de integridad, o sea, no se ve. Y pues, hombre, ya mirándolo desde el lado de la oportunidad, qué bueno que nosotros en la fundación se vuelva una fábrica donde se multipliquen, donde se reproduzcan, donde, si se puede decir, se creen personas íntegras, porque es lo que más escasea por muchos lugares. Hoy en día, en una familia se necesita esto, en una organización se necesita esto, y cuando digo organización, es donde ya hayan 2 o 3 personas, 2 o más personas, ahí ya hay un sistema, ahí ya hay una organización, y de esto se carece mucho, y de esto hay muchos, digámoslo, mucha ausencia, mucho vacío frente a este concepto. Bueno, el tema del concepto se puede manejar de muchas maneras. El tema del concepto se puede manejar desde muchas ópticas, desde muchas perspectivas, lo podemos nosotros entender, lo podemos nosotros en la definición de la integridad, hay muchas, usted la hay personas que ya tienen bases frente a eso. Yo haría como unos lineamientos, yo haría como unos lineamientos de esa manera. Si nosotros queremos ver la integridad en lo terapéutico, si nosotros queremos ver la integridad en lo psicológico, y si nosotros quisiéramos ver la integridad en lo espiritual, o sea, todo va a sumar para que nosotros realmente fortalezcamos un proceso. O sea, la idea es que desde la óptica, desde la perspectiva que nosotros queramos tener, desde el enfoque, desde la metodología, todo apunte a que nosotros podamos encontrar mejores personas que tengan esta condición, que tengan esta cualidad, que tengan este valor, que tengan este concepto, pero no solamente, no en una cartilla, no hablar del tema, sino vivirlo. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Me escuchan allí? ¿Cómo lo vamos a vivir desde la realidad de nosotros en la fundación, desde el diario vivir, desde el aprendizaje? Nos están colocando a prueba y a veces hay situaciones que vienen a medir si realmente ya tenemos esta condición. Mire, la recuperación, la sobriedad, mídala por el nivel de integridad que usted tenga. Mire, usted puede tener conocimiento, usted puede tener capacidades, no las voy a discutir nunca. Usted puede tener buena apariencia, buen aspecto, se engordó, se puso muy bonito, ha tenido muchos meses en la fundación, pero ojalá existiera un examen, y hay algunos campos, por eso incluso cuando usted entra a una empresa, y eso es un campo de la psicología, le hacen a ustedes examen, una serie de exámenes y de valoraciones, hasta con polígrafo, para realmente medir si lo que usted tiene en la hoja, si lo que usted envió en un correo, o lo que usted tiene físicamente y lo que ellos están viendo es la realidad, es real, es acorde, y realmente pueden decir: a esta empresa le va a venir una persona así, 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 con estas características, con este perfil, y se da fe en un porcentaje de lo que dice y hace, es coherente en lo que dice y hace o expresa, ¿ya? Porque a veces no se ve esa coherencia. A veces se llega a la fundación es a potencializar a muchos, a sanar a muchos, a corregir el concepto de la integridad.
Es simplemente, yo lo voy a decir desde la parte espiritual, la integridad yo la puedo ver como el temor a Dios, como la reverencia, como el concepto de uno tratar de hacerlo mejor, primeramente por ese poder superior, por ese ser supremo, por ese amor a ese ser supremo, ya por ese respeto a un Dios. Desde lo psicológico, lo podríamos llamar la moral, la ética, lo podríamos llamar el asumir. Yo lo busco más bien la manera de nosotros asumir unos ideales. Y desde lo terapéutico, que es muy importante, yo lo puedo encaminar, sí, desde unos principios y valores, pero yo creo que cuando uno es íntegro, hay una serie de condiciones, hay una serie de acciones que determinan esa integridad. Y la primera integridad, y las primeras acciones de la integridad van acompañadas de lealtad. Usted puede sacar una lista grande de responsabilidad. Claro, la responsabilidad tiene que ver con la integridad desde lo terapéutico. La honestidad, que es donde más se enfoca. Luis ahorita mencionaba algo de la honestidad. Pero sobre todo, yo puedo resumir: ser fiel a los principios de la recuperación. Mire, ¿qué es integridad? Pues a mí pueda que no me esté viendo nadie desde la óptica espiritual, teológica, no me esté viendo nadie, no tengo que escondérmele a nadie, pero yo sé que si yo miro, los ojos de Dios están en todo lugar. No necesito enmascarármele a las personas acá, porque pues puedo engañar a todas las personas acá, al líder, a mis padres, a pareja, a esposa, a esposo, pero a Dios, ¿quién se esconde de Dios? Desde lo psicológico, si yo no asumo realmente, si yo no busco fortalecer el ser en mí, no soy ético, basado en unas acciones, no hago lo correcto cuando lo debo hacer, sigo pensando que debo actuar mal cuando debo actuar bien. Y desde lo terapéutico, yo me puedo, digamos, no soy leal a unos principios de recuperación, no soy fiel a unos principios. Entonces, mire que la integridad, yo la voy a resumir así: simplemente ser fiel, ser leal a unos conceptos recibidos o aprendidos. Los conceptos de la recuperación para mí son los mismos al paso de los años. Lo único que cambian es de envoltura, cambian de presentación, cambian de terminología, cambian de forma de transmitirlos, y ya ahora se transmiten, digamos, bajo unos parámetros y unos lineamientos mucho mejor. Pero sencillamente, es simplemente defender a capa y a espada, practicar todo ese concepto por dejar de consumir. Hay personas que ya no consumen, pero no son íntegras. Hay personas que ya no dicen palabras, pero no son íntegras. Que desde luego eso no estamos diciendo que sea malo, hace parte de la integridad. Pero para mí la integridad se ve cuando yo logro ser fiel, cuando yo logro ser real, cuando yo logro practicar, que usted se vuelva practicante de los códigos, de los conceptos aprendidos o de los conceptos aprendidos en la recuperación. Yo soy leal a lo aprendido. Y creo que por eso podría y tengo la autoridad moral de hablarle a usted de integridad. Si le digo a usted no sople, no consuma, la droga daña, es porque hay una integridad moral, hay una integridad ética, y yo no lo hago. Yo no sé cómo una persona viene el fin de semana de soplar, de enrumbarse, de atropellar. Por eso me gusta incluir a Dios, porque es que Dios lo pone a usted a enseñar con su propia vida.
Eso no quiere decir de que no seamos perfectos. Yo siempre le digo a las personas, dentro de la integridad, usted se muestra como es, con fortalezas y con debilidades. Yo le digo a los muchachos, yo todos los días expongo mis debilidades precisamente para que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad. Esa es la integridad. En la rehabilitación se ve mucha máscara. Se muestra una cosa y se es otra. Con la boca se habla bonito, pero con las acciones se habla otra cosa. Siempre digo que la integridad tiene que ver que con lo que usted esté enseñando en el libro, que los pasos que usted esté enseñando en el manual, los esté viviendo usted. Para mí esa es la integridad. O sea que va más hacia lo ético y va más hacia lo moral. Pero yo creo que su integridad crece cuando usted se vuelve practicante. Cuando usted realmente defiende, cuando usted, por los procesos psicológicos, por la terapia, por la disciplina, por el refuerzo, por el castigo también a veces que se ve en las fundaciones, en lo terapéutico, por decirle, no tiene visita, no tiene llamada, no tiene esto, tiene que lavar baños, tiene que lavar ropa, tiene que hacer esto. Y pues desde luego yo no tengo que esperar nada de eso, sino que hay un temor reverente hacia Dios. No tengo que esperar eso para actuar correctamente. Nada me tiene que condicionar, sino que yo sé que es lo correcto y yo lo hago obviamente primeramente para Dios y luego para las demás personas. Pero hay personas que les cuesta, que se les dificulta, que se les complejiza dar esos pasos de la recuperación. ¿Y cómo empieza de la integridad? ¿Cómo empieza? Cumpliendo una norma, cumpliendo unos ideales, cumpliendo unos parámetros, cumpliendo unas pautas, cumpliendo unos consejos. Mira, cuando uno le decía, ¿el pasto de qué color es? Verde. Y entonces uno llegaba a la fundación y le decían, ¿de qué color es el pasto? Entonces uno decía, no, el pasto es de color rojo. Pregunto ahí se puede armar un debate, porque usted tiene cómo ser controversial, cómo argumentar, cómo defender, cómo definir, cómo decir. Es que el pasto jamás va a ser rojo. El pasto siempre va a ser verde. Ahí no te están midiendo ni agronomía, no te están midiendo medio ambiente, qué sé yo, porque no hay cómo decirlos. No, denme un momentico, no hay cómo decirlo. Espérenme que llegaron aquí de las visitas que nos llegan todos los días. Regáleme 5 minutos, termino aquí la idea. Ya, regálame 5 minutos, ya. 5 minutos, un momentico. Denme un momentico. Bueno, voy a terminar diciéndoles aquí. Entonces, ese es un concepto que a mí se me armaría una controversia y se me armaría a mí un conflicto en mi cabeza que me digan que el pasto es rojo. Así a veces hay unos conflictos que arman, hay unos conceptos en la rehabilitación que arman un conflicto en mi interior, que a mí me digan que para yo dejar de consumir tengo que hacer esto, que para ser mejor persona tengo que hacer esto, que para dejar de sentir afán, ansiedad tengo que dejar esto, que tengo que modificar esto y esto y esto y esto y esto, y que se van a meter con ciertas áreas de mi vida que yo nunca quiero tocar, que para yo estar mi vida, o sea, la integralidad, tengo que atravesar muchas áreas de mi ser y hay muchos conceptos que van a armar el conflicto en mi vida. Pero si realmente yo quiero avanzar en la integridad,
yo tengo que ser fiel y leal a esos conceptos que van a beneficiar mi vida. Los conceptos de la recuperación, los conceptos de la rehabilitación, los conceptos que a mí me enseñan los manuales. Esos conceptos tienen que saltar de las letras a ser real en mí. La integridad yo la mío es cuando yo me vuelvo practicante de los factores de protección, de los factores de protección, de los factores de riesgo, del manual de recaída, de todo lo que me dijeron, eso no lo puedes hacer porque no te conviene. Oye, y a veces la integridad en la fundación la medimos nomás hasta con la tendida de la cama. Yo le digo a los muchachos, yo me salí de ese esquema de que me tienen que estar viendo para poder hacer las cosas bien. Y nos hemos habituado, mire que ahí no hay integridad. Estamos mal acostumbrados a veces a que nos tienen que estar empujando y a veces en la fundación pasa eso, que nos tienen que estar empujando, tienen que estar ahí los terapeutas encima, tienen que estar ahí los grupos altos, líderes, servidores, como se llaman, encima machucando para que funcionemos. Si ya hay integridad, yo ya moralmente y éticamente, yo ya sé qué es lo bueno, yo ya sé qué es lo que debo hacer, yo ya sé cómo actuar, yo ya tengo unas prácticas en mi vida que fueron creando el hábito. Uno se vuelve como las personas que son prácticas en alguna cosa, qué sé yo, en la panadería, y tienen tanta práctica que ellos ya saben cuántas libras hay ahí. Se volvieron tan prácticos que ellos dicen, uy, mira, no, ahí hay 20 libras de harina. Y en el que no es tan practicante tiene que pesar, y a veces el de la práctica dice, no, ahí está bien, porque ya es practicante. Mida su integridad en la medida que usted practique más los conceptos de la rehabilitación, en la medida que usted practique más los principios y los valores, en la medida que usted cada vez ponga esa base en su vida. Hoy vivimos en una sociedad que no nos están colocando bases cimentadas en principios, en valores, en lo ético. Hoy en día parece que entre más mal actúe usted, mejor le va. Hoy en día, por eso hay mucha gente que si usted va no le gusta ni pagar impuestos ni nada de eso, pues dice, es que no queda nada de yo pague impuestos y todo. Si enseñaran hasta esos gremios, la sociedad fuera diferente. Mida su integridad por eso. Está practicando usted lo que tiene que practicar, lo que debe practicar, no porque tenga que hacerlo. En la integridad no hay imposición, en la integridad no hay obligación. En la integridad realmente usted es consciente, usted ya entendió, usted ya lo asumió y usted ya sabe cómo tiene que actuar. ¿Con qué? No solo con el tratamiento, con los seres humanos, con las personas, con la familia, en lo laboral, en todo lado. ¿Usted sabía que hay personas que ganan sueldo y nunca van a trabajar? ¿Usted sabía que hay personas que ganan sueldo y no van a trabajar? ¿Hay integridad? Llenan el papel, mandan esto, todo firma por ellos. Hay integridad. Lo hice explicado de la honestidad, cosas así, actuar correctamente. ¿Qué se le está enseñando a usted en la fundación? Además de unos conceptos de rehabilitación, de un buen estilo de vida, también se le está enseñando a usted a que la integridad, por la integridad que usted tiene, no necesita usted que lo estén viendo. En la fundación te vigilan. En la casa, en la calle, ¿alguien va a poder estar contigo 24/7? Nadie va a estar contigo 24/7. Ahí está la integridad. Que usted sepa actuar, sepa hacer lo correcto, sin necesidad de que lo vigilen ni sin necesidad. Integridad es hacer lo correcto, aun cuando no nos estén viendo. Aun cuando tengamos a alguien, busque esa frase y verá que esa le sale bastante en los memes y en todo eso de las redes sociales. Tráigalo al contexto de la fundación. ¿Está siendo usted íntegro con la responsabilidad? ¿Está siendo íntegro con el tiempo? ¿Está siendo íntegro con los pasos que usted tiene que dar? ¿Está siendo íntegro con las personas? A veces uno dice y siente otra cosa. Yo a veces le digo, hola, ¿cómo estás? Y por acá estoy sintiendo otra cosa.
Entonces es un tema muy, muy importante, pero tráigalo más bien a esta realidad. Tráigalo a la realidad, tráigalo a la realidad, tráigalo a la realidad de la práctica. No puede haber integridad si solamente dejamos toda esa información. Hay personas que saben demasiado, pero no lo practican. De la restauración, hay personas que tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3, diploma, doctorado, farmacodependencia, estudian en tal lugar todo el concepto, pero si no lo practican, no hay integridad. La integridad es que yo lo lleve a que sea un hecho en mí y no que sea por imposición. Sabemos que la mayoría de los tratamientos hoy en la fundación son en contra de la voluntad, pero qué bueno que usted avance y se afiance por usted mismo. Apuran, donde no lo arreglan, donde están correteando, donde lo están. Y a veces estamos habituados a funcionar bajo presión. Yo a nadie le voy a esconder esa realidad. Cuando usted crece en integridad, usted se levanta y llega al trabajo a la hora que tiene que llegar. Cuando usted es íntegro, usted llega antes. Cuando es íntegro, usted hace lo correcto. Cuando es íntegro, usted devuelve la de vuelta. Cuando es íntegro, usted es responsable. Usted asume una responsabilidad. Así sea con unas llaves que le entreguen en la fundación. Usted no es permisivo. Usted no omite. Usted no cae en cohecho. Cuando es íntegro, usted va a donde tiene que ir. Usted busca su fuente, su conducto regular. No se va a buscar otro conducto regular. Vamos evaluando eso y por eso ahí sale, buscamos personas íntegras, un buen ser, personas nutridas de esa calidad humana, ¿de acuerdo? Le cedo la palabra ahí a alguien de los directores o de los que quieran seguir, ese era mi aporte, ya ahorita si puedo, vuelvo y me conecto nuevamente. Un abrazo y un saludo, ¿quién sigue allí? Ya me les conecto. Gracias, apóstol. No sé si alguno de los directores, el pastor Luis, no sé si está el pastor Ricardo, quiera dar su aporte. Pipe, yo siempre me gusta mucho el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Es que un ser íntegro debe alcanzar ciertos niveles en la recuperación, diría yo. Desde cómo aprender a comer, cómo aprender a vestirse, su parte física, cómo aprender a manejar sus emociones, sus voluntades y su mente, y cómo alcanzar ese nivel espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice entregar o entrega irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Entrega irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser íntegro, diría yo, la formación como tal. Pero si hay fundaciones que solo te enseñan a dejar de consumir, pues no puede haber un proceso integral. Simplemente hay un proceso para dejar de consumir, para combatir la ansiedad, para tumbar ciertos mecanismos de defensa, para derribar ciertos argumentos, altivez, bueno, en fin, tantas cosas. Pero no te llevan realmente a la integridad. El único que te puede llevar a la integridad total, es la vida espiritual. Porque, bueno, está bien, aprendiste a tender la cama, aprendiste a decir acepto, aprendiste a obedecer, aprendiste muchas cosas. Que las hagas o no las hagas de corazón, eso es decisión tuya. Que lo hagas por aparentar o por acabar los 10 meses o por acabar el tiempo, es decisión tuya. Pero la integridad como tal siempre va al fondo, porque es que miren, cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, se está refiriendo a la ley moral como tal.
La ley moral, que era la que estaba en el Antiguo Testamento. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Era la ley moral del periodo de la vida de Moisés, de la vida del pueblo de Israel en este momento. Pero Jesús, cuando aparece en escena, él siempre ya quiere es la integridad, porque es que miren, en la ley, el que era sorprendido en el mismo acto de adulterio era el único que podía ser ejecutado. Si no era sorprendido en el mismo acto de adulterio, no pasaba nada. No pasaba nada. O sea, los moteles son lugares secretos, pongamos ese ejemplo. Y si usted sale y nadie lo vio, coronó, según la ley de ese entonces. Pero la ley de la integridad de Jesús dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, o sea, va más allá. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esa es la verdadera integridad a la cual debe llegar cualquier programa. Y después vamos agregándole más cosas, aprender a comer, aprender a controlar esos impulsos con la gula, tu estilo de vestir, no te volvás imitador. Hay gente que le gusta usar los blue jeans que le vea media raya, porque esa como que es la moda, pero no, todo eso hace parte del ser íntegro. Pero ya cuando entramos a lo espiritual, a lo profundo del corazón, a lo que está dentro, ahí es donde verdaderamente ya llegamos a la cúspide, lo decía yo ahora. Llegamos al momento crucial, cuando hacemos las cosas porque realmente estamos convencidos que es lo mejor para nuestra vida. Esa es la integridad. Estamos totalmente de acuerdo con nosotros mismos que es lo mejor para nuestras vidas, pero aparentar ahí, sí, mi líder, sí, mi director, sí, y van y vienen, y en cualquier momento salen con una rara. No hubo integridad en el proceso. Uy, uno los ve hasta con ese radioteléfono y tal, y sí, señor, sí, acepto, mi líder, sí, ay, se ríen con el director y la broma, y a los 15 días con el cigarrillo en la boca. Entonces yo digo, ¿qué pasó? No se está enseñando pues integridad. Nosotros podemos enseñar la integridad, podemos llevar una integridad, pero la decisión, vuelvo y repito, es tuya. El 95% del proceso del interno del paciente tiene que ponerlo el 5% lo espiritual, la fundación, las enseñanzas, pero el 95% lo pone el paciente. ¿Para qué? Para llegar a esa verdadera integridad. Valores. Aprender. O sea, cómo por eso es que cuando a vos, mire, ha llegado a tal punto la degradación mental del ser humano en estos últimos tiempos, que a pesar de cuando a Jesús, pongo este ejemplo, cuando a Jesús le llevan la mujer desnuda y la sorprendía en el mismo acto de adulterio, ellos lo tientan a Jesús y le dicen, la ley de Moisés dice que el que es sorprendido en el mismo acto de adulterio debe ser apedreado. ¿Qué hacemos con ella? Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos soltaron las piedras y no quedó ni uno, quedó la mujer sola. Tenían algo de integridad, pero usted hoy día le dice, ¿quién cogió el pan? No, sabe que lo tiene en el bolsillo y dice que no. Miren a qué punto hemos llegado. Al menos estos hombres que estaban regidos por la ley de Moisés y que no querían entender lo de Jesús, o sea, llegar a la totalidad de la integridad, pero al menos soltaron las piedras y se fueron, o sea,
Su misma conciencia los acusó, porque es que ellos también seguramente lo habían hecho. Dicen los estudiosos que seguramente tenían algún tipo de enredo. Sueltan las piedras y se van. Mi líder, yo cogí el pan. Pido perdón, pero asumo unas consecuencias. Ahí usted comienza a formar su integridad. Pero usted lo deja oculto, pues usted va mucho más abajo de la naturaleza adámica. No, no va a dar nunca más. O sea, dejas eso guardado. Entonces, como eso te funcionó y no te pillaron y coronaste, entraste al baño y te comiste el pan, pues ya el pan le aumenta 5.000 pesos y a esos 5.000 pesos ya le aumentas 50.000 y a esto le aumentas esto y a esto y tu proceso se va volviendo un caos. Y hasta mandás y das órdenes y tenés el radio y tal, y bacano y chévere. ¿Y cuánto llega? No, 9 meses limpio, dice. 9 meses limpio. ¿A qué integridad le estamos apuntando? Si sobre esas cosas son las que verdaderamente debemos de trabajar. Sobre esa verdadera integridad. O sea, ya dejaste de fumar, o sea, pues quítate ese chi de la cabeza, ya dejaste de fumar. Ahora, ¿sobre qué trabajo yo? Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ta. No, añadí al pan, añadí a los 5.000, añadí a los 10.000, añadí y añaden y añaden y añaden. Y quieres hacer lo mismo que hacías en la olla, pero quieres obtener resultados diferentes y no los vas a obtener. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no estás trabajando sobre tu vida. Es que cuando el apóstol Pablo habla por ahí en Romanos, que dice, la ley, o sea, si no existiera el pecado, yo no conocería la ley. Nosotros tendemos a equivocarnos, pero en medio de la equivocación debemos de caer en cuenta que la estamos haciendo mal. Entonces ahí sí entra Dios a operar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si su conciencia le dice, está mal, es porque estás trabajando en tu ser. Es que vos no puedes tampoco pretender no equivocarte. Todos nos equivocamos aquí. Yo me he equivocado ya o son las 9:04, hace 4 horas y media más o menos me desperté. Ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Entonces, ¿sobre qué trabajo? O sea, hacerme que mi conciencia me deje trabajar sobre mí mismo. Pero muchas veces queremos trabajar sobre otros y nosotros con más enredos que cualquiera. Hablo de la integridad en la restauración. Hablo de la integridad en el proceso. ¿La están haciendo bien? ¿O te trajiste, lo único que no te trajiste de la olla fue la heroína, el bazuco, la marihuana, las pepas, el hachi, lo de ahora, pues todo eso que se usa? No te lo trajiste, pero te trajiste el resto de la cola. De esa cola grandota, de esa cadena grandota, dejaste solo un eslabón, la droga, el resto te lo trajiste. Uy, parce, todo que va, que aquí que cómo la quieren montar a uno, que no es. O sea, te trajiste toda la olla al proceso. El pueblo de Israel se trajo Egipto entero al desierto. No, Moisés, que allá en el desierto. O sea, se trajeron a Egipto. ¿Y qué quería Dios? Que soltaran a Egipto para que entraran a lo prometido. Vos no puedes entrar a lo prometido pasando por este desierto, trayéndote la olla atrás. No va a ser íntegro, no puedes. La ley del silencio, la ley del tal, y ves las cosas y te callas y no ayudas a nadie en el proceso. Somos una comunidad y si no entendemos que somos una comunidad, pues no vamos a ser una comunidad íntegra. Ves que están dañando la pared, ves que están dañando el baño, ves que le cogieron el champú al otro, ves que, y callado, la ley de la cana, la ley de la olla. No, mi hermano, eso no va. Se lo estoy diciendo a usted en la cara, no coja eso, o si no lo limpio. Solucione el problema y vuelva y ponga eso ahí. ¿Lo estás ayudando o no lo estás ayudando en la integridad? Oíste que fue dicho, pero yo os digo, bendecí a los que os maldicen.
Porque él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la venganza, decía la ley. Pero Jesús viene y les entra más a lo profundo del corazón. Él dice, bendecid a los que os maldicen. Es tu casa en estos momentos la fundación, es tu casa de integridad. Pero si vos dejas que la pernee la corrupción, que la oxide la maldad, pues hermano, no va a haber integridad ni en el proceso, ni en la fundación, ni en nada. Todo funciona patas arriba. Eso es, hermano. Ahí es donde usted se hace. Pero si usted roba el champú y va a corregir a otro que se roba el champú, pues allí ya hay un problema aún más profundo que el de los mismos fariseos, el de los mismos saduceos, el de mismos los religiosos de ese tiempo que no hacían sino acusar. Pero estaban sucios porque a ellos les enseñaron en la ley que tenían que ser sorprendidos en las cosas, si no, pues todo coronado. Pero cuando aparece el Cordero, les dice, tu conciencia es la que hay que tener limpia. ¿Y cómo llegamos a ese nivel de conciencia? A través de una vida espiritual. Por eso es que, repito, el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el nivel de integridad al que tenemos que llegar, señores y señoritas, y todos los que están conectados, familia, el nivel de integridad. Yo estoy trabajando sobre eso. Hasta a cobrar un almuerzo, yo miro bien el balance, porque pues la idea no es ni dejar de ganar, sino tener como integridad ahí. Esto, aquello, o sea, para eso se trabaja, para eso se tiene un lugar, así te va enseñando, hasta la manera de comer. Yo cuando me voy a amarrar los correos de los zapatos, siento que esta semana comí mucho, voy a mermarle a esto porque es mi parte física, es mi proceso integral corporal, es mi proceso integral del alma, es mi proceso integral espiritual. Entregar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Eso es lo integral, ser, que todo tu ser sea entregado irreprensible al Señor. Por ahí en Harold Lazo levantaron la mano. Líder Pablo. Sí, sí, señor, buenos días a todos, Dios los bendiga. Quiero compartir, ahorita reforzamos lo del devocional sobre la palabra, de saber escuchar la guía, y reforzamos con Juan 10, la palabra de Jesús el buen pastor, y a mí me hace clic este fragmento de versículo 11 al 13, dice, yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por sus ovejas, el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando el que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Entonces yo analizando, como meditando en esto, muchas veces si hablamos de asalariado, pues hablamos de intereses, ¿no? Cuando el interés realmente no es el de la restauración, pues nos dejamos guiar por esas cosas vanas y efímeras que nos ofrece la vida, que nos ofrece a veces el mismo proceso. ¿Cuántas veces no hemos estado en tratamiento condicionados o bajo intereses externos, cuando realmente debemos apostarles esa nuestra restauración? ¿Cuántas veces ponemos por encima de la obra, de la misión, otras cosas, ¿no? Hablemos de dinero. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer a alguien, dueño de una casa de restauración, que decía es que esto es una empresa. Entonces nosotros nos convertíamos en producto, un producto que generaba una utilidad, cuando realmente es una misión, y es una misión que no es ni siquiera de este mundo. Entonces, a veces lo llevamos a nuestro proceso personal y ponemos por encima de lo que realmente es importante, lo urgente. ¿Y qué es lo urgente? Pues volver a la casa o volver a la relación
o buscar algún viaje, alguna promesa que nos han hecho, el negocio, la moto, el carro, un estudio, una carrera, un viaje. Y ahí realmente pues estamos siendo vanos, efímeros. Me disculpan la expresión, pero de cierta manera ficticios, porque no debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado, en las condiciones en las que estuvimos antes de estar aquí. El pastor hablaba ahora de cómo mueve un radio en una pretina, de cómo mueve unas llaves en un bolsillo colgadas al cuello, de cómo un rol de liderazgo nos saca de nuestro principio de realidad y el servicio va mucho más allá del estatus, va mucho más allá del rol, es un llamado y si no entendemos eso, pues nos vamos a seguir moviendo a nuestro parecer, a nuestro antojo, a nuestras anchas y, y la misma palabra dice que ese camino ancho pues no lleva para ningún lado, es el angosto, el incómodo, el, el difícil, ese es el que nos marca realmente el buen destino, el buen camino, la buena ruta, la buena meta. No es estar por estar, no es cumplir un tiempo determinado, no es cumplir con unas tareas específicas, es vivirlo, es sentirlo, debe de costar. Realmente la invitación es a eso, a que nos cueste, a que de cierta manera talle, a que de cierta manera incomode. La misma palabra nos habla de que es en la aflicción donde Dios bendice, es en la prueba, es en la dificultad, es en la reprensión. Y si de pronto estamos aquí, ahí sentados, evaluando por qué a mí, por qué esto tan duro, pues porque más bien no lo vivimos y nos apasionamos para sencillamente no volverlo a repetir y hacer lo que sea necesario para eso. No es fácil, no es fácil llegar al nivel de integridad cuando estamos en la carne y rodeados y viviendo el pecado, porque pues estamos aquí en el mundo. Pero creo que esa es la tarea, como ese es el objetivo, como buscar parecernos cada vez más a Él, porque es un buen maestro. Su palabra es una guía, es un manual. Y hoy entiendo, o medio estoy empezando a entender por qué leí tantos pasos de muleta a, a comprometerme, porque no es fácil. Vivir la palabra no es fácil, no es fácil. Por eso es preferible autosabotearse, es preferible llegar a creernos nuestras propias mentiras, es preferible eh, evadir nuestra realidad, juzgar, etiquetar, señalar, cuestionar, criticar, porque apropiarse de nuestro ser requiere de muchísimo. Y ese muchísimo es lo que marca la diferencia y lo que nos abre eh, la ruta al buen camino, a la buena vida, no sé, al cielo, creo yo. Quiero creerlo así. Y estamos tan enseñados a lo vano y a lo efímero que le huimos al verdadero compromiso, le huimos a la verdadera responsabilidad, sencillamente por no asumir el precio, por no pagarlo y no estamos para migajas. Somos hijos de un rey de reyes, de un señor de señores y, y estamos aquí para ser bendecidos. Todos los que estamos conectados en este momento somos bendecidos, somos linaje escogido, no estamos en la olla, no estamos tirados en un andén, no estamos tirados en carretera, no estamos metidos en una cárcel, no estamos en un psiquiátrico,
No estamos en un hospital abaleado, apuñalado. ¿Cuántos se levantaron hoy en un hospital? ¿Cuántos están en un calabozo? ¿Cuántos no han podido parar? ¿Cuántos han cambiado su desayuno por la sustancia? ¿Cuántos se gastaron la plata de la quincena? ¿Cuántos no saben qué historia inventarse para llegar y justificar? Hay un llamado, hay un propósito, hay una misión, pero eso requiere un precio y estar aquí hace parte de eso y es solo el comienzo y vale la pena. Y yo quiero cerrar con esto y es una pregunta clara. ¿Hace cuánto tiempo no llevamos el tiempo que llevamos limpio? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no llevabas el tiempo que llevas limpio? Eso tiene un valor y eso requiere de un precio, un costo. Y hacer las cosas bien, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si nos comprometemos y nos disponemos, pues vamos a ver en cualquier momento en el tiempo de Dios la bendición. Entonces la invitación es a esa, a buscar hacer las cosas cada vez mejor, hoy mejor que ayer, aún con equivocaciones, errores y defectos. Buscar hacer las cosas hoy mejor que ayer. Y es una invitación, primero para mí mismo y para todos los que estamos viviendo este momento. Y desearles muchas bendiciones. Ánimo y para adelante. Gracias, Pablo. El apóstol Matías levantó la mano. Hola, sí, sí, qué pena, me tocó desconectarme ahorita porque, bueno, llegó una, una visita ahí de la alcaldía, entonces me tocó interferir la intervención, pero bueno, ya estamos aquí. Ahí este tema de la integridad es un tema hondo, espinoso. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho a veces también con la interpretación, con la interpretación. Hay gente, y por eso es tan dispendioso el tema, hay gente que justifica, y nosotros vivimos en un país de demasiadas justificaciones, digamos, justificamos más lo negativo. Hay gente que dice, ay, pero es que él roba, él es narcotraficante, pero a la final es por el bien, él ha ayudado a tanta gente, por decirlo así. Entonces, desde ahí se deriva todo. Cuando hablamos de la integridad, es un examen, es una valoración donde nosotros nos damos cuenta cómo estamos realmente. Y entonces, realmente, cómo va el proceso, cómo van las etapas, cómo van las fases, cómo va el crecimiento, cómo va el fruto, cómo van unos resultados, porque en últimas, como decía Luis ahora, de nada sirve tener un radio, de nada sirve tener un mando, si no lo de nada sirve decir, hice tantos meses en la fundación, si no lo vamos a corroborar, o estuve en tal fundación, o estuve en la mejor fundación, y también estuve en esa fundación, no maltratan, no atropellan, en esa fundación me permiten, me dan contentillo, me dejan tener celular, me dejan visitar a mi mamá o a mis hermanos, las visitas no son tan largas, bueno, y toda la serie de prejuicios y de razonamientos que tenemos y de perfiles que tenemos en aras de buscar un tratamiento, de buscar una fundación, de buscar el cambio, pero venga, nada de eso serviría. Nada de eso serviría si nosotros no lo llevamos a la realidad, si nosotros no lo corroboramos, si nosotros llegamos en un momento y no lo corroboramos, no lo hacemos reflejado. Entonces ahí yo me tengo que devolver a un concepto que lo he hablado muchas veces. No existe fundación buena o mala. El que hace efectivo el tratamiento es uno mismo. ¿Cuándo? Cuando yo crezco en integridad, cuando yo aprendí a ser íntegro, cuando yo aprendí a ser fiel a unos ideales,
a unos conceptos, a un aprendizaje, tanto emitidos. No existe psicólogo bueno o malo, no existe terapeuta bueno o malo, no existe pastor bueno y malo, porque yo no he visto a nadie encañonándolo o siendo encañonado para que alguien actúe mal. Y por eso esto tiene que ver mucho con los principios y valores, con lo que yo le decía ahora del temor a Dios, de la reverencia a Dios, tiene que ver mucho con ese concepto. ¿Qué tan temeroso es usted? ¿Qué tan reverente es usted? ¿Y qué tanto defiende usted los conceptos de la recuperación? Ahora rato yo le decía a los muchachos, por eso les hablaba de un liderazgo, un liderazgo que trabajamos nosotros, liderazgo Beagle, la parte hombre, becerro, siervo, servicio, la parte humana, la parte de águila, la visión del águila y el temple del león. Íntegra una persona que defienda los ideales, que defienda los conceptos a capa y espada. Perdóneme que lo diga así, que dé la vida por los conceptos de la recuperación. Oiga, que dé la vida. La humanidad está clamando, está pidiendo personas íntegras que den la vida por lo bueno, por lo correcto, por los ideales. Esos son los verdaderos procesos. Esas son las verdaderas personas en recuperación. Esos son los seres que van a transformar, que van a impactar, así sea una casa, así sea 2, 3 personas. Pero escasean. A uno le da miedo ya pasarle un billete a un muchacho. En estos días un muchacho le pasaron un billete de 50,000 y lo perdimos. Se voló con 50,000 pesos y con buen tiempo en la fundación. Me tocó que ir a mí. Vea que es que este muchacho faltoneó a alguien con billete de 50,000. Páguelos, mijo. Páguelos. Y la mamá no se ha aparecido. Ayer la mamá nos apareció. Ayer llevaron un muchacho al médico y cogió y le metió descalabró a otro en la cabeza para volarse. Yo lo que quiero es soplar, te cuento de fundación. No hay integridad, no hay ética. Y fuera de eso, con buenos meses en la fundación, con buen tiempo, pero no están trabajando en la integridad, no están trabajando en crecer en ellos. No son ideales a los conceptos de la recuperación, no realmente los están procesando porque apenas se levanta el líder, apenas se levanta el pastor y este pastor tan charlatán, ese payaso, y lo otro, y ahí mismo salen a hacer todo lo contrario a lo aprendido, bien sea por el manual o bien sea por los conceptos emitidos por una persona. Si una persona le dice a uno, ojo que ahí hay un hueco y te puedes partir el hueso, el pie, ahí se mueve la integridad. Ahí hay conceptos de integridad. Ahí hay principios de integridad, de ética, de moral. Pero no nos gustan. ¿Por qué? Porque desde niño no nos enseñaron esto. A mí desde niño, unas veces me permitieron, otras veces me decían papaya puesta, papaya partida. En la fundación yo tuve que cambiar ese concepto, que cuál cuento de papaya puesta, papaya partida. Las cosas no son así. La vida no es así. La vida no funciona así. La vida no funciona de esa manera. Ahora, y yo creo que el tiempo se me va a ir, no me va a dar el tiempo, hermano. ¿Qué tan íntegros están siendo los papás? ¿Qué tan íntegros están siendo los padres? Es más, voy a poner la cámara porque esto sí quiero decirlo mirando a la cara, mirando ojalá. A veces el papá no es íntegro. A veces el papá ve cosas, oye cosas, sabe cosas y oiga, me parece lo más patético. Es que uno no habla, don Matías, porque a uno le da miedo que allá de pronto le pongan castigos a los hijos de uno. ¿Dónde está la integridad? ¿Qué está por encima de la integridad? Si hablamos del temor y la reverencia a Dios, ¿qué puede estar por encima de Dios? Por favor.
Nosotros estamos acá en la tierra, nosotros somos seres humanos con imperfecciones, con errores, sí. Pero usted cree que yo voy a omitir algo ético, algo bueno, algo por el beneficio de una persona pensando en el castigo. Yo no pienso ni en el castigo, yo pienso en hacer lo bueno, en hacer lo correcto. Y en la fundación me pusieron disciplinas aún injustamente, hasta por sospecha. Hacían las embarradas otras y se la ponían a uno, pero aprendí también a no vender mis ideales, a no negociar mis ideales, a actuar correctamente. Y a veces papás quieren que sus hijos cambien, quieren que sus hijos sean obedientes, quieren que sus hijos estén concentrados, estén atentos, cuando ellos ni entran a la escuela de sabios, cuando ellos ni siquiera entran a un devocional. Yo no puedo exigirle, la integridad es que yo no le puedo exigir a otro, porque si no, haría como los fariseos, como los hipócritas, que pongo cargas pesadas a los otros que yo no puedo llevar, que pongo una carga en otro que yo no puedo llevar. Por eso le dije, la conducta es moderada. La conducta, la integridad es un modelo de conceptos, de acciones, de principios, valores, donde empieza un modelo y muchos siguen atrás. El liderazgo es lo mismo, una influencia, donde se influencian muchos para lo bueno. Pero pretenda usted pedirle a su hijo lo que usted no da. No pretenda usted cambios en otro que usted no los tiene. Para yo poder estimular, motivar y exigir, yo le digo a los muchachos, si usted es íntegro, sea tajante, sea así, porque está en su vida. Pero a veces demandamos allá cosas que nosotros no las tenemos. Y a veces los padres es que hablándole bonito y don Matías y qué tal, y ellos omiten, uno enseñándole al hijo a ser obediente, a ser disciplinado, y ellos y los padres no tienen eso. Esto es un crecimiento para todos. La escuela de sabios, este aprendizaje es para que seamos íntegros. ¿Por qué? Porque la idea es que lo que usted aprende lo aplique en su vida. Si hablamos de abstinencia, ¿cómo está manejando? ¿Cómo la está manejando? Si hablamos de cualquier concepto de rehabilitación, de resocialización, de restauración, de regeneración, ¿usted está siendo fiel a esos conceptos o usted está haciendo así, no me ven y lo hago? Pues con los que menos contacto, que es íntegro allá, uno acá le enseña a su hijo unos manuales, unas conductas, unas normas, usted ya las tiene cimentadas en su casa y se lo quiere llevar, usted ya las tiene allá. O usted dice, don Matías, que esto, que lo otro, que vea, que tal, y insulto del líder, del director. Así como cuando en el colegio el papá iba a pelear era con el profesor, no a agradecerle, no a llevarle una manzana, no a llevarle una chocolatina, porque le está ayudando con su problema y se lo está educando, así sea en el colegio. Así pasa aquí. Perdóneme que yo se lo diga. Yo no puedo demandarle a otro y de eso nos tenemos que cuidar. Que Dios nos ayude, que los profesionales nos ayuden, que los terapeutas nos ayuden, que la literatura, la filosofía, lo que usted quiera llamar de la recuperación nos ayude. No puedo ponerle cargas más pesadas a otros que yo no puedo llevar. No puedo exigirle a otro cuando yo mismo caigo en ese error. Por eso esto tiene que verse reflejado para mi integridad, que esta práctica esté en nosotros para demandarla afuera. Y eso yo se lo exijo, eso yo se lo hablo, eso yo lo vivo. Y cuando tenemos que también reconocer que nos equivocamos, también reconocemos. Pero recuerden, la escuela de sabios es un espacio para el mejoramiento continuo, para la transformación del ser. Entonces, no demande integridad si usted no la tiene. No demande principios si usted no los tiene. No demande ciertas cosas cuando usted no lo da. No le pida al de allá cuando usted no se está viendo acá en su vida. ¿Ya? Ahora hablé con una persona y me dijo esto. A veces por tiempo, a veces incumplido. Yo por eso nunca volví a decir, el miércoles voy, porque yo sé que el miércoles no voy a poder ir. Yo prefiero decirle, cuando me quede tiempo voy. Hoy me llamó alguien, es que usted quedó de llamarme, don Matías, y esto, y me cumplió y todo eso, y por eso me incomodo. Ah, bueno, tiene razón. Dentro de la integridad también se da a reconocer
y aceptar cuando hay que aceptar. Y me tocó que decirle ahora por llamada a una persona, decirle, sí, tiene toda la razón. Quedé llamarla hace un mes y no le pude llamar, se me fue y no puedo justificarme, no puedo, más que agachar la cabeza en humildad, humillarme y decirle, tiene usted toda la razón, perdóneme si me, y de pronto pues esa va a ser mi parte, reconocer donde tengo que reconocer. La integridad es todo eso, es la sumatoria, es el conjunto de virtudes, de cualidades, de principios que adornan una persona. El adorno no es la ropa, el adorno no es la cara, el adorno no es los cachetes, el adorno no es los 10, 15 kilos de más que usted ya subió cuando llegó raquítico a la fundación. El adorno no es, llevo 10 años, un año en la fundación, llevo tantos años, llevo 6 meses. Porque si usted no lo corrobora afuera, no hay integridad. No hay integridad y se la va a pasar dando vueltas en el círculo vicioso. Y si en la fundación, dentro, en los quehaceres del diario vivir, usted no asume mire, se pierde una galleta, hermano. Ahora Luis hablaba de eso, oiga, no pueden dejar una festival. Apóstol, dejé una festival en la cama y fui al baño y cuando volví ya no está. Y yo le digo, ahorita también lo decía Pablo, yo le decía, somos hijos de Dios, somos seres humanos que valemos mucho. No pierda su integridad, no venda su integridad por un plato de lentejas, por un plom, por una sustancia, por el licor, por un estilo de vida, por amigos que no tienen los ideales que usted tiene, por personas que no lo van a encaminar a usted por la ruta que es. Revisemos eso. Y yo creo que vamos a seguir hablando del tema. Dios los bendiga. Ese es mi aporte. No sé si siguen o van concluyendo ya por la hora. Un abrazo muy especial para todos. Se les quiere. Igualmente, Matías. Amén. Apóstol, no sé Bendiciones, Dios los guarde. si algún Bendiciones, Dios los guarde. Que tengan buen día. Hasta luego. Bendiciones y Dios los guarde. Muy bonita la charla. Me encanta como habló el pastor Luis. Me encanta como dice. Bendiciones para todos. Un feliz inicio de semana y que pasen. Yo creo que por el día de hoy ya vamos finalizando, si no hay más aportes. Si alguien quiere dar Hola, algunas días. Ven, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Buen por tus día. enseñanzas. Muchas gracias por tus enseñanzas. Feliz día. Dios los bendiga. Bendiciones para todos.